Arréglatelas tú sola, me dijeron mis padres antes de abandonarme en una gasolinera. 18 años después recibí una invitación para la boda de mi hermano. Lo que ellos no sabían era que la hacienda donde iban a celebrar pertenecía a mí. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si esta historia logra atraparte, déjanos un like y cuéntanos desde qué parte de México nos estás viendo. Ahora sí, empecemos. La pantalla ultrapanorámica frente a mí estaba cubierta de líneas de código que avanzaban como una corriente interminable. Afuera, la Ciudad de México seguía rugiendo. Claxones. Luces. Sirenas lejanas. Miles de personas moviéndose entre Reforma y Polanco sin imaginar que, 30 pisos por encima de ellas, acababa de cerrarse una operación empresarial capaz de cambiar por completo el futuro de una de las cadenas hoteleras más exclusivas del país. Yo no prestaba atención a nada de eso. Mis dedos recorrían el teclado con movimientos precisos. Llevaba casi 3 días intentando corregir una vulnerabilidad dentro de uno de los sistemas predictivos de seguridad desarrollados por mi compañía. Una última modificación. Enter. El sistema respondió. Sin errores. Me recliné en la silla y dejé escapar lentamente el aire. Entonces apareció una notificación. Adquisición completada. Abrí el correo. Era de mi equipo jurídico. Después de 6 meses de negociaciones, auditorías y acuerdos confidenciales, Nexus Zero Technologies, la empresa de ciberseguridad que había fundado durante la universidad con apenas 17,000 pesos prestados, se había convertido oficialmente en propietaria mayoritaria de Grupo Hacienda Real. Un conglomerado de hoteles boutique, viñedos y resorts de lujo distribuidos por México. Entre sus propiedades se encontraba una joya especialmente codiciada. Hacienda Real de los Olivos, San Miguel de Allende. Un lugar donde empresarios, artistas y familias adineradas pagaban cantidades absurdas por celebrar bodas privadas. Sonreí. Otra adquisición. Otra victoria. Otro secreto. Porque había personas que todavía creían que yo era aquella muchacha incapaz de hacer algo útil con su vida. Especialmente mi familia. Familia. Incluso después de tantos años, esa palabra seguía teniendo un sabor extraño. Cerré los ojos. Y como ocurría siempre que pensaba en ellos, regresé 18 años atrás. Yo tenía 13 años. Mi nombre era Valeria Salgado. Íbamos por carretera saliendo de Guadalajara. Mi padre, Arturo Salgado, entonces de 44 años, conducía una camioneta nueva que había comprado para presumirla frente a sus socios. Mi madre, Rebeca, tenía 41. A su lado iba mi hermano mayor, Sebastián, de 16 años. Sebastián siempre había sido el favorito. El hijo carismático. El futuro empresario. El orgullo de la familia Salgado. Yo era todo lo contrario. La niña rara. La callada. La que prefería desarmar computadoras antes que ir a fiestas familiares. Mientras mi padre hablaba durante kilómetros sobre un contrato que acababa de conseguir para su pequeña empresa de consultoría inmobiliaria, yo estaba sentada atrás leyendo un viejo manual de programación que había encontrado en una librería de segunda mano. Valeria. No respondí. Valeria. Levanté la cabeza. Mi padre me observaba por el espejo retrovisor. ¿Estoy hablando solo o qué? Estaba leyendo. Sebastián soltó una carcajada. Déjala, papá. Seguramente está descubriendo cómo convertirse en la próxima genio de Silicon Valley. Mi padre frunció el ceño. Siempre con tus tonterías. Bajé la mirada hacia mi libro. Ese pequeño gesto bastó. Mi padre golpeó el volante. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Crees que eres demasiado inteligente para escuchar a tu propia familia? No contesté. Y eso lo enfureció todavía más. Unos minutos después se metió bruscamente en una gasolinera situada junto a la carretera. El lugar estaba prácticamente vacío. Un par de bombas.
Una tienda pequeña. Terreno seco alrededor. Mi padre estacionó. Abrió mi puerta. Bájate. Pensé que estaba bromeando. ¿Qué? Que te bajes. Arturo, murmuró mi madre. Por un segundo pensé que iba a defenderme. No lo hizo. Mi padre me tomó del brazo y me obligó a salir. Todavía llevaba el libro contra el pecho. Sacó unos cuantos billetes de su cartera y los metió en mi mano. Si tanto te gusta vivir en tu mundo, entonces aprende a vivir sola. Me quedé paralizada. Papá. Cuando entiendas lo que significan el respeto y la familia, buscas la forma de volver. Miré a mi madre. Mamá. Ella apartó la mirada. Sebastián sonreía desde el asiento delantero. Aquella sonrisa todavía puedo recordarla. Mi padre regresó al vehículo. Arrancó. Yo pensé que avanzaría unos metros y se detendría. No ocurrió. La camioneta salió de la gasolinera. Se incorporó a la carretera. Y desapareció. Yo tenía 13 años. Y acababan de dejarme sola a más de 100 kilómetros de casa. El sonido del timbre de mi departamento me arrancó del recuerdo. Abrí los ojos. Durante unos segundos necesité recordar dónde estaba. Ciudad de México. 31 años. Directora general. Millonaria. Segura. Ya no tenía 13 años. Fui hasta la entrada. En el buzón encontré un sobrecolor marfil. La caligrafía me resultó inmediatamente familiar. Mi madre. Lo abrí. Era una invitación. Sebastián Salgado y Renata Cárdenas tienen el honor de invitarla a celebrar su matrimonio. Debajo aparecía la fecha. Y el lugar. Cuando lo leí tuve que hacerlo 2 veces. Hacienda Real de los Olivos. San Miguel de Allende, Guanajuato. La propiedad que mi empresa acababa de adquirir. Dentro venía además una nota escrita a mano. Valeria. Sabemos que ha pasado mucho tiempo. Pero este es el día más importante de tu hermano. Creemos que ya es momento de dejar atrás lo sucedido y sanar como familia. Tu presencia significaría mucho. Mamá y papá. Me quedé mirando aquella palabra. Sanar. 18 años. 18 años sin una llamada. Sin una disculpa. Sin preguntar dónde estudiaba. Sin saber si tenía dónde dormir. Sin interesarse por saber cómo había pagado la universidad. Sin preguntarse cómo una adolescente despreciada terminó construyendo una compañía tecnológica con clientes en 4 continentes. Y ahora querían sanar. Solté una pequeña carcajada. Busqué el nombre de Sebastián en internet. No tardé en encontrar la página de la boda. Fotografías profesionales. Sebastián abrazando a Renata frente a un lago. Frases sobre el destino. Historias sobre 2 familias destinadas a encontrarse. Y decenas de fotografías de Hacienda Real de los Olivos. Entonces entendí algo. Aquella invitación no era una reconciliación. Era una representación. Necesitaban a la hija perdida presente para completar la fotografía de la familia perfecta. Querían que apareciera. Que sonriera. Que fingiera. Que validara la mentira. Me apoyé contra el respaldo de la silla. Y sonreí. Iba a asistir. Claro que iba a asistir. Pero no como ellos esperaban. Durante 18 años me habían convertido en un fantasma. Ahora el fantasma iba a regresar. Y esta vez pensaba encender todas las luces. No respondí la invitación. Mi primera llamada fue al área financiera de Grupo Hacienda Real. Pedí auditorías completas de los últimos 6 meses. Contratos. Pagos. Eventos. Proveedores. Deudas. Todo. Ante los ejecutivos del grupo seguía manteniendo mi perfil bajo.
Solo unas pocas personas conocían la identidad de la nueva accionista mayoritaria. Así trabajaba mejor. La gente habla distinto cuando no sabe que está hablando frente a la persona que puede despedirla. Durante las siguientes 48 horas revisé cientos de documentos. Hasta encontrar uno. Evento Salgado Cárdenas. Abrí el contrato. La boda era descomunal. Más de 200 invitados. Cena de 5 tiempos. Chef privado. Cuarteto de cuerdas durante la ceremonia. Mariachi para la recepción. Champaña importada. Decoración floral traída desde distintos estados. Fuegos artificiales. Habitaciones reservadas para familiares. Una boda diseñada para decirle a todo el mundo: tenemos dinero. Pero había algo extraño. Segundo pago aplazado. Tercer pago incompleto. Garantía adicional pendiente. Tarjeta proporcionada por Desarrollos Cárdenas rechazada. 2 veces. Leí nuevamente. Interesante. Los Cárdenas no eran tan ricos como fingían. Seguí investigando. Y entonces apareció otro nombre. Salgado Consultores Patrimoniales. La empresa de mi padre. También tenía problemas. Deudas acumuladas. Créditos vencidos. Obligaciones fiscales. Riesgo serio de insolvencia. Me recosté. La boda adquiría un significado completamente diferente. No era solo un matrimonio. Era una alianza financiera. 2 familias intentando sostener mutuamente sus fachadas. Necesitaba saber qué estaba pasando dentro de la familia. Así que llamé a una persona con quien no hablaba desde hacía más de 10 años. Mi prima Mariana. De niñas había sido probablemente la única persona de mi familia que jamás se burló de mí. Contestó al tercer tono. Bueno. Mariana. Silencio. ¿Valeria? Su voz cambió. ¿De verdad eres tú? Hablamos casi 1 hora. Le dije que había recibido la invitación. No le conté nada sobre Hacienda Real. ¿Vas a venir? Tal vez. Mariana respiró profundamente. Ten cuidado. ¿Con qué? Con todos. Guardó silencio antes de continuar. Tu papá lleva meses presumiendo de los Cárdenas. Dice que Sebastián va a entrar en otra liga. Habla como si esta boda fuera a resolver la vida económica de toda la familia. Eso confirmó mis sospechas. Entonces hice la pregunta que más tiempo había evitado. ¿Qué les dijeron sobre mí? Mariana tardó en responder. Nada. ¿Nada? Valeria, durante años hicieron parecer que tú fuiste quien decidió alejarse. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. Explícate. Decían que eras complicada. Que rechazabas a la familia. Que te fuiste porque querías vivir tu propia vida. Cuando alguien preguntaba demasiado, tu mamá cambiaba de tema. Aquello dolió más de lo que esperaba. Porque abandonar a una niña era monstruoso. Pero reescribir después la historia para convertirla en culpable. Eso requería intención. No solo me habían expulsado. Habían borrado mis huellas. Mariana. Sí. Voy a ir a la boda. Valeria. Pero necesito que no le digas absolutamente nada a nadie sobre esta llamada. Está bien. Colgué. Luego llamé a mi asistente. Cancela todo lo que tengo para ese fin de semana. ¿Algún viaje de negocios? Miré nuevamente la invitación. Algo parecido. Hice una pausa. Voy a una reunión familiar. El día de la boda amaneció despejado. San Miguel de Allende parecía diseñado para la ocasión. Cielo azul. Calles de piedra. Bugambilias cayendo sobre muros antiguos. Y a las afueras, rodeada de jardines, olivos y viñedos cuidadosamente diseñados, se encontraba Hacienda Real de los Olivos.
Mi hacienda. Llegué sola. Sin chofer. Sin escoltas. Sin ningún anuncio. Conduje un sedán eléctrico oscuro y estacioné entre los automóviles de los invitados. Había Mercedes, Porsche, camionetas de lujo. Algunos coches parecían elegidos exclusivamente para competir con el del vecino. Yo llevaba un vestido azul profundo, elegante pero sencillo. Sin logotipos. Sin diamantes gigantes. Sin nada que gritara dinero. No lo necesitaba. Entré. Decenas de invitados bebían vino y conversaban bajo los árboles. Entonces los vi. Mi padre. Ahora tenía 62 años. El cabello casi completamente gris. Traje caro. Panza ligeramente más pronunciada. Seguía hablando con las manos como si cada frase suya fuera una conferencia. A su lado estaba mi madre. 60 años. Vestido elegante. Collar excesivo. Sonrisa cuidadosamente ensayada. Y cerca de ellos. Sebastián. 34. El novio. El hijo perfecto. Saludaba a empresarios y familiares con una sonrisa que yo conocía perfectamente. Observaba zapatos. Relojes. Apellidos. Posiciones. Calculaba cuánto valía cada persona. Nadie me reconoció. Era casi gracioso. Caminé entre ellos como si realmente fuera aquel fantasma que habían creado. Finalmente mi madre me vio. Su rostro cambió durante medio segundo. Sorpresa. Quizá miedo. Luego recuperó la sonrisa. Valeria. Mamá. Se acercó. No hubo abrazo. Viniste. Me invitaron. Mi padre llegó pocos segundos después. Me observó de arriba a abajo. ¿Te ves bien? Gracias. Silencio. Entonces pregunté. ¿Dónde estoy sentada? Mi madre pareció confundida. Miré hacia la mesa principal. Había tarjetas para Arturo Salgado. Rebeca Salgado. Familia Cárdenas. Padrinos. Hermanos de Renata. Pero ninguna para mí. Mi madre se encogió de hombros. Seguramente hubo algún error con los organizadores. Busca un lugar libre, ¿sí? Tenemos demasiadas cosas que atender. Sonreí. Claro. Ni siquiera después de invitarme habían reservado una silla para mí. Era perfecto. Encontré sitio en una mesa del fondo junto a familiares lejanos de los Cárdenas. La ceremonia comenzó. Sebastián y Renata intercambiaron votos bajo un arco cubierto de flores blancas. Los fotógrafos capturaron cada lágrima. Todos aplaudieron. Parecía una boda perfecta. Solo que yo sabía que debajo del maquillaje había grietas. Durante la cena observé. El señor Octavio Cárdenas, padre de Renata, no dejaba de mirar su teléfono. Mi padre se acercaba a él constantemente. Conversaciones cortas. Rostros tensos. Después sonrisas nuevamente. La desesperación disfrazada de riqueza tiene un aspecto muy particular. Y yo empezaba a reconocerla. Llegaron los discursos. Primero habló Octavio. Luego el padrino. Después algunos amigos. Finalmente el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Miró una tarjeta. Pareció confundido. Tenemos ahora una intervención adicional que no aparecía originalmente en el programa. Mi padre levantó la cabeza. La hermana del novio, señorita Valeria Salgado. El salón quedó en silencio. Mi padre me miró como si quisiera atravesarme con los ojos. Mi madre perdió el color. Sebastián apretó la mandíbula. Yo me levanté. La noche anterior había llamado personalmente al gerente general de la hacienda. Solo le había dicho 4 palabras. Soy la nueva propietaria.
Eso había sido suficiente. Caminé hasta el escenario. Tomé el micrófono. Buenas noches. Todas las miradas estaban sobre mí. Mi nombre es Valeria Salgado. Soy la hermana menor de Sebastián. Algunas personas comenzaron a susurrar. Imagino que muchos ni siquiera sabían que Sebastián tenía una hermana. Miré a mis padres. No se preocupen. Durante casi 18 años yo tampoco estuve demasiado segura de seguir existiendo para mi propia familia. Sebastián se movió incómodo. Mi madre bajó la mirada. Continué. Recibí una invitación en la que me dijeron que era momento de sanar y dejar atrás el pasado. Hice una pausa. Así que creo que deberíamos hablar del pasado. El salón quedó completamente callado. Cuando tenía 13 años, mis padres viajaban conmigo por carretera. Yo estaba leyendo un libro de programación mientras mi padre hablaba. No le presté la atención que él consideraba suficiente. La mandíbula de mi padre se tensó. Entonces decidió enseñarme una lección sobre respeto. Miré directamente hacia él. Detuvo el coche en una gasolinera a más de 100 kilómetros de nuestra casa. Me obligó a bajar. Me puso algo de dinero en la mano y me dijo, si tanto te gusta vivir en tu propio mundo, arréglatelas tú sola. Nadie se movía. Después se fueron. Escuché un murmullo. Yo tenía 13 años. Mi madre comenzó a negar lentamente con la cabeza. Pasé horas allí convencida de que regresarían. No regresaron. Mi voz permaneció tranquila. Una profesora de mi secundaria, Julia Méndez, terminó ayudándome cuando descubrió lo ocurrido. Y cuando finalmente logré volver, no recibí disculpas. Recibí indiferencia. Mi padre se levantó ligeramente. Valeria, basta. Lo miré. Todavía no. Volví hacia los invitados. Ese fue el momento en que entendí mi lugar dentro de la familia Salgado. Silencio. No era una hija. Era un problema que debía desaparecer. Entonces sucedió algo que ni siquiera yo había planeado para ese momento. El gerente general de Hacienda Real de los Olivos, Mauricio Alcázar, entró rápidamente al salón. Tenía el rostro tenso. Subió al escenario. Señorita Salgado, disculpe que la interrumpa. Mi padre frunció el ceño. ¿Por qué el gerente hablaba conmigo? Mauricio continuó. Tenemos un problema con la liquidación final del evento. Octavio Cárdenas quedó inmóvil. La tarjeta proporcionada por la familia Cárdenas volvió a ser rechazada. El banco no autorizó el cargo y el saldo pendiente supera el límite acordado. Fue como arrojar gasolina sobre fuego. Octavio se puso pálido. Renata miró inmediatamente a su padre. Mi padre explotó. ¿Qué clase de falta de profesionalismo es esta? Gritó. Eso es un asunto privado. ¿Por qué se lo está diciendo a ella? Mauricio no respondió. Solo me miró. Esperando órdenes. Ahí fue cuando todos comenzaron a notar algo. El gerente del resort no estaba esperando instrucciones del señor Cárdenas. Ni de mi padre. Estaba esperando las mías. Miré a Mauricio. Está bien. Luego añadí tranquilamente. Carguen el costo completo de la boda a mi cuenta personal. Mi padre soltó una carcajada incrédula. ¿Tu cuenta? Sebastián me miró. Valeria, no hagas el ridículo. ¿Ridículo? No tienes idea de cuánto cuesta esto. Sonreí. Creo que sí. Dejé pasar 2 segundos. Después de todo. Miré alrededor del salón. Soy la dueña de esta hacienda. Nadie reaccionó. Como si no hubieran entendido. Así que continué. Y, para ser más exactos, mi empresa acaba de adquirir el control de Grupo Hacienda Real. El silencio fue absoluto. Mi madre abrió la boca. Sebastián parecía haber olvidado cómo respirar.
Mi padre me observaba como si acabara de conocerme. ¿Tú? Sí. Octavio Cárdenas fue el primero en reaccionar. Se giró hacia mi padre. ¿Qué demonios está pasando? Mi padre levantó las manos. Octavio. Me dijiste que tu empresa estaba sólida. Renata miró a ambos. ¿Qué? Octavio señaló a mi padre. Tu padre me aseguró que los Salgado tenían liquidez. Que Sebastián iba a entrar a la empresa y que juntos podíamos rescatar nuestros proyectos. Sebastián se levantó. ¿Rescatar? Renata miró a su padre. Papá, ¿de qué estás hablando? Octavio perdió completamente el control. Este matrimonio era una alianza. Todos sabíamos lo que estaba en juego. Renata retrocedió. ¿Una alianza? La voz le temblaba. ¿Eso es lo que soy para ti? Renata. ¿Me casaste para salvar tu empresa? Sebastián intentó tomarla del brazo. Ella se apartó. ¿Tú lo sabías? Sebastián no respondió. Eso fue suficiente. Renata comenzó a llorar. Se levantó el vestido con ambas manos y salió corriendo. El salón explotó en murmullos. Algunos invitados comenzaron a marcharse. Otros sacaron discretamente sus teléfonos. Mi madre lloraba. Mi padre gritaba. Octavio insultaba a Sebastián. Y yo seguía de pie en el escenario. No sentía alegría. Tampoco satisfacción. Solo una extraña calma. Como si hubiera pasado 18 años esperando a que una ecuación finalmente mostrara el resultado correcto. Entonces apareció Mariana. Caminó directamente hacia mí. Valeria. Tenía los ojos húmedos. Lo siento. ¿Por qué? Porque sabía que algo estaba mal. Pero nunca tuve valor para enfrentar a tus padres. Sacó de su bolsa un teléfono antiguo. Guardé esto durante años. Abrió una carpeta. Había capturas de mensajes antiguos enviados por mi madre a varias tías. Uno decía: por favor no pregunten por Valeria. Ella decidió alejarse. Necesita espacio. Otro: si Valeria llega a buscarte, no alimente sus dramas. Siempre ha querido llamar la atención. Otro: es mejor que nadie la contacte por ahora. Ella eligió separarse de la familia. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Ahí estaba. La prueba. No me habían olvidado. Habían construido deliberadamente una historia en la que yo era culpable de mi propia desaparición. Miré a Mariana. Gracias. Ella me abrazó. Y aquel abrazo sincero, después de tantos años, significó más que cualquier cifra en mi cuenta bancaria. Cuando casi todos los invitados se marcharon, encontré a mi padre y a Sebastián esperándome en un corredor lateral. Sebastián caminó hacia mí. Tú. Mi padre lo detuvo. Destruiste mi boda, escupió Sebastián. Destruiste mi futuro. Lo miré. No destruí nada. Claro que sí. Solo encendí la luz, Sebastián. Me acerqué un poco. Si todo se derrumbó en cuanto apareció la verdad, entonces nunca fue sólido. Mi padre dio un paso hacia mí. ¿Crees que por tener dinero puedes humillarnos? No. Sigues siendo mi hija. Ahora. Aquella palabra lo detuvo. Qué curioso que recuerdes que soy tu hija después de 18 años. Me debes respeto. Casi sonreí. ¿Respeto? Lo miré directamente. ¿Como el respeto que tú me mostraste dejándome en una gasolinera cuando tenía 13 años? No respondió. ¿O como el respeto que mostró mamá diciéndole a toda la familia que yo había decidido desaparecer? Mi padre apretó los puños. Eres una niña resentida que tuvo suerte. Puede ser. Hice una pausa.
Pero esta niña tuvo suficiente suerte para aprender a revisar estados financieros. Su expresión cambió. Durante la auditoría previa a la adquisición de Grupo Hacienda Real encontramos varias empresas con obligaciones vencidas. El rostro de mi padre perdió color. Entre ellas, Desarrollos Cárdenas. Sebastián dejó de respirar. Y Salgado Consultores Patrimoniales. Silencio. Su empresa está prácticamente quebrada, ¿verdad, papá? No sabes de lo que hablas. Deudas bancarias. Proyectos detenidos. Crédito restringido. Proveedores esperando pagos. Lo miré. Esta boda nunca fue solo una boda. Sebastián volteó hacia nuestro padre. ¿Es verdad? Mi padre no respondió. Era un intento de rescate, continué. Los Cárdenas necesitaban aparentar solvencia. Ustedes necesitaban acceso a sus contactos y proyectos. 2 barcos hundiéndose intentando amarrarse uno al otro. Mi padre parecía ahora mucho más viejo. Todo aquel hombre arrogante de mis recuerdos había desaparecido. Frente a mí solo quedaba alguien asustado. No hice esto para destruirte, le dije. Él me miró. ¿Entonces para qué? Para dejar de cargar con una historia que ustedes inventaron sobre mí. Respiré profundamente. Hace 18 años me enseñaste algo. ¿Qué? Que tenía que arreglármela sola. Lo miré por última vez. Y eso hice. Me di la vuelta. Avancé unos pasos. Entonces me detuve. Ah, papá. Él levantó la cabeza. Negocios son negocios, ¿no? Y me fui. Conduje de regreso a Ciudad de México esa misma noche. Durante kilómetros pensé que sentiría una explosión de satisfacción. No ocurrió. La venganza no sabía dulce. Sabía a silencio. Pero esta vez era un silencio diferente. No era el silencio de una niña abandonada esperando que alguien regresara. Era el silencio de una mujer que finalmente podía decidir quién tenía derecho a entrar en su vida. Las consecuencias llegaron rápido. Renata inició los trámites para anular el matrimonio. Desarrollos Cárdenas entró en una crisis financiera que terminó haciéndose pública. La situación de la empresa de mi padre también salió a la luz. Durante años la familia Salgado había vivido obsesionada con parecer exitosa. Ahora su apellido se convirtió en tema de conversaciones incómodas. Una semana después recibí un correo de Renata. Solo decía: gracias. Puede que nunca lleguemos a conocernos bien, pero esa noche me mostraste algo que nadie había tenido el valor de decirme. Me habría despertado dentro de un matrimonio construido sobre intereses y mentiras. Me salvaste antes de que fuera demasiado tarde. Espero que encuentres paz. Respondí. Espero que tú también. Después hice algo mucho más importante. Busqué a la profesora Julia. La mujer que me había ayudado cuando yo tenía 13 años. Cuando escuchó mi voz comenzó a llorar. Valeria. Hola, maestra. Siempre me pregunté qué había sido de ti. Nos vimos unos días después en una cafetería. No hablamos de millones. Ni de empresas. Ni de adquisiciones. Hablamos de libros. De la escuela. De la adolescente obsesionada con computadoras que ella recordaba. Y por primera vez entendí algo. Había pasado demasiado tiempo construyendo muros para protegerme. Quizá ahora podía empezar a construir puentes. Mariana y yo también comenzamos a hablar regularmente. Después de revelar los mensajes de mi madre, varios familiares descubrieron la verdad. Algunos llamaron. Otros enviaron mensajes. No respondí a todos. No necesitaba recuperar una familia completa. Solo necesitaba aprender que podía elegir a quién llamar familia. Una tarde estaba en mi oficina observando cómo el sol desaparecía detrás de los edificios cuando mi teléfono privado comenzó a sonar. Número desconocido. No contesté. Unos minutos después apareció un mensaje de voz.
Era mi madre. Lo escuché. Valeria, ¿cómo pudiste hacernos esto? Su voz temblaba. Pero no de arrepentimiento. De rabia. Tu padre está destruido. Sebastián perdió su matrimonio. Toda la familia habla de nosotros. Arrastraste nuestro apellido por el suelo por una tontería que pasó hace casi 20 años. Cerré los ojos. Todo por tu egoísmo. Nunca has sabido perdonar. Espero que estés satisfecha con tu dinero. Espero que algún día entiendas lo que destruiste. El mensaje terminó. Durante varios segundos observé la pantalla. Después presioné eliminar. Y ocurrió algo que llevaba esperando toda mi vida. Nada. No sentí culpa. No sentí miedo. No escuché en mi cabeza la voz de aquella niña preguntándose si había hecho algo malo. Las palabras de mi madre ya no tenían poder sobre mí. Entonces comprendí que me había equivocado sobre una cosa. Mi verdadera venganza nunca fue aparecer en aquella boda. Ni revelar que era dueña de la hacienda. Ni descubrir sus deudas. Ni ver cómo su fachada se derrumbaba. Mi verdadera venganza había ocurrido mucho antes. Cada noche que estudié mientras ellos me ignoraban. Cada préstamo que pagué. Cada cliente que conseguí. Cada error que solucioné. Cada empleado que contraté. Cada vez que me levanté sin esperar que alguien viniera a rescatarme. Ese había sido mi verdadero triunfo. Ellos me dijeron que no pertenecía a su mundo. Así que construí uno propio. Me dijeron que jamás llegaría a nada. Construí una empresa. Me hicieron sentir invisible. Me convertí en alguien imposible de ignorar. Pero sobre todo, sobreviví sin convertirme en ellos. Miré las luces de la Ciudad de México encendiéndose lentamente bajo mis pies. Durante años había pensado que mi historia era la de una hija abandonada. Ya no. Esa era solamente la primera página. Mi historia era la de una mujer que aprendió que el abandono de otros no determina nuestro valor. Que la familia no siempre es la gente con quien compartimos sangre. Que algunas heridas no se sanan fingiendo que nunca existieron. Y que perdonar no significa necesariamente permitir que quienes nos destruyeron vuelvan a ocupar un lugar en nuestra vida. Sonreí. Porque por primera vez no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ni a Arturo. Ni a Rebeca. Ni a Sebastián. La niña de 13 años que se quedó sola frente a aquella gasolinera había pasado casi 2 décadas esperando justicia. Pero la mujer de 31 años finalmente entendía algo mucho más poderoso. La justicia no había sido destruirlos. Había sido construirme. Ellos intentaron hacerme desaparecer. Pero cometieron un error. Pensaron que estaban enterrando algo inútil. Nunca comprendieron que estaban enterrando una semilla.